caídos en la guerra, que llene de buenas decisiones en nuestros dirigentes. Amén. Estamos estudiando el libro Nefesh HaChaim, Shar Dalet, parte 4. Estamos en el Perek Gimel, capítulo 3, al final, donde dice Verashi Zal. Ingresá Jeret Aitalo Sham. En este tercer capítulo, el Rav Chaim de Volozhin analiza qué significa estudiar Torah Lishma. Mientras que en el capítulo anterior descarta la idea que deambulaba en su momento y que hay quienes piensan de que estudiar Torah Lishma significa estudiar Torah Bidvekut, con apego, con emoción hacia Hashem. Él trae una prueba de lo que dice la Gemara en Masejet Nedarim, donde dice ahí Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, Aseh devarim leshem paolan, tienes que hacer las cosas, o sea, las mitzvot, en nombre de aquel que las creó, en nombre del Creador, en nombre de Akadosh Baruj Hu, y tienes que hablar en ellas, o de ellas, de las palabras de la Torah, Lishman, en su nombre. Y estas palabras son explicadas por el Rosh, por el Rabenu Asher, que les explicó, que hay juego de palabras. El Rosh explicó las palabras con el Rosh, con la cabeza. La cabeza, y no con el corazón. la cabeza, El Rosh explicó las palabras de la Gemara con el Rosh, con la cabeza, o sea, con su Rosh, y dijo, ¿qué significa hacer las cosas, hacer las mitzvot en nombre de el que las creó, en nombre de Akadosh Baruj Hu, Shepa'al Hakol, que todo lo que hizo, que todo lo creó para él? Entonces, esto significa que cuando hacemos mitzvot, las mitzvot debemos hacerlas bemet, en nombre de Hashem, en honor de Hashem, porque Él así desea, porque esa es su voluntad. Eso significa hacer mitzvot leshem paolam. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Hashem lo hizo para su honor. Mientras que en la segunda parte, Rabbi Elazar Rabbi Tzadok cambia un poco el concepto y dice que cuando hablas en ellas, o sea, en las mitzvot, o sea, cuando estudias Torah, entonces tienes que hablar de ellas o en ellas en su nombre. En su nombre significa en el nombre de la Torah. ¿Y qué significa eso? Dice el Rosh. ¿Qué significa decir las palabras de la Torah en nombre de la Torah? Que cuando tú estudias Torah, lo haces para saber, para aprender, para entender y para agregar y aumentar el conocimiento y la profundidad, y no para Hazbe Jalila que criticar a la Torah o ir en contra de la Torah, y por supuesto tampoco no para vanagloriarse, ¿sí? O enorgullecerse por el conocimiento de la Torah. Entonces, lo que explicó el Rosh, y así lo desarrolla el Rav Chaim de Volozhin, es de que hay que diferenciar el hecho de cumplir mitzvot y el hecho de estudiar Torah. Cuando tú haces una mitzvah,
Asbadá y que la mitzvah tiene que ser hecha de la mejor manera, de la manera más elevada, ideal, y ahí sí hay que tratar de hacer la mitzvah con kavaná, con intención, con pureza, para elevar el nombre de Hashem. Eso significa hacer mitzvot, leshem paolam, o sea, en nombre del creador, del hacedor de toda la existencia, y esa es la mejor forma de cumplir con su voluntad. A pesar de que, ¿verdad? Y siempre volvemos al mismo punto, que lo más importante de las mitzvot es hacer las mitzvot, cumplir las mitzvot, como manda la ley, como manda la regla, como manda la halajá. Pero, ¿verdad? Y que en el momento que la persona agrega a ese cumplimiento el pensamiento, la idea, la pureza de sus intenciones, de sus intenciones de enaltecer el nombre de Hashem, entonces verdad que la mitzvah tiene otro nivel. ¿Sí? Es lo mismo una mitzvah que se cumple al pie de la letra, pero de una manera un poco más seca, digamos así, que una mitzvah que la persona bemet le pone la kavaná, la intención, el deseo, y esa es la diferencia que hay en el momento del cumplimiento de la mitzvah. Pero eso es con mitzvot. Pero cuando tienes que estudiar Torah, la Torah no se estudia con emoción o con apego a Hashem, sino que la Torah se debe estudiar como se estudia. ¿Y qué significa estudiar? Entender, aprender, comprender, profundizar, analizar. Y por eso dijo Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, habla en ellas. Cuando hablas en ellas, o sea, en el estudio de la Torah, cuando analizas cada una de las 613 mitzvot, en la Torah escrita, en la Torah oral, en el Talmud, en la Mishnah, en la Gemara, en los poskim, en los jajamim, que nos traen todo ese conocimiento, entonces eso que tú estudias debe ser en nombre de ellas, no de él, de ellas, del estudio de esas palabras para entenderlas y comprenderlas. ¿Verdad que cuando uno estudia Torah es mitzvah Hashem, es mitzvah? Pero ahora estamos hablando de cómo se cumple esa mitzvah. ¿Qué quiere Hashem cuando tú te pones a estudiar Torah? ¿Cómo Él quiere que tú cumplas esa mitzvah? Entonces, dice Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, te voy a explicar, así lo entiende el Rosh, te voy a explicar lo que Hashem quiere cuando tú te sientas y abres un libro, y abres la Mishnah, abres la Gemara, abres el Midrash, abres la Parsha, abres los Mefarshim, los comentaristas, el Shulchan, lo que tú estudies, lo tienes que estudiar en nombre de esas palabras para entenderlas y comprenderlas, y que te quede claro exactamente qué es lo que el texto te quiso enseñar. ¿Qué es lo que Rabbi Akiva te quiso decir? ¿Qué es lo que Hillel te quiso decir? ¿Qué es lo que Shammai te quiso decir? ¿Qué es lo que Rabbi Shimon Bar Yochai o Rabbi Elazar o Rabban Gamliel te quisieron enseñar cuando dijeron esas palabras? Abaye, Rabba y Rabbi Nachman y Rav Nachman y Rabbi Yochanan. En otras palabras, cuando Rabbi Akiva se levantó en la mañana y dijo una halajá, no es de que ese día se levantó y dijo, ¡Eureka! ¡Ine! ¡Eureka! Se me ocurrió algo y lo voy a escribir ahí en la Mishnah. ¿Saben lo que es Eureka? Sí. ¿Mejor? Como el chiripa, opa. ¿Mejor? Hoy Lel un día se levantó en la mañana y tuvo un sueño. Y dijo, este sueño lo voy a escribir en el Talmud. Sí, lo voy a... Interesante, para que la gente sí, sepa qué es lo que yo sueño. Entonces no es así, las cosas no funcionan así. Los Jajamim dijeron sus leyes, sus ideas, entonces fueron cosas que ellos analizaron, que pensaron, que profundizaron, como van, que recibieron
de manera oral, Torah Shebe'al Peh, y agarraron un pasuk y trataron de entender, bueno, ¿qué quiere decir este pasuk? ¿Por qué David Amelech en Teilim dijo esta palabra y no dijo la otra palabra? ¿Y por qué primero esta palabra y luego la otra palabra? Entonces, las cosas no son casuales, sino que fueron pensadas, fueron analizadas. Entonces ahora tú te tienes que poner ahí en el lugar de Rabbi Akiva a ver, bueno, ¿qué pensó Rabbi Akiva cuando dijo esto? Tú te tienes que volver Rabbi Akiva. Tú te tienes que volver Rabbi Shimon Bar Yochai. Y tratar de entrar en la cabeza de ese gigante, como un pequeño enanito ahí que se quiere meter ahí adentro en la cabecita de ese gigante, a ver qué molécula intelectual utilizó cuando dijo esa alajá, y a ver si yo puedo llegar a entender esa idea. Qué suerte tan chaparra, dijo. Qué suerte tan chaparra. ¿Mejor? Como dijeron Jajamim, Im Rishonim que Malachim, dice la Gemara. Y eso lo dicen los Jajamim de la Gemara, ¿sí? No nosotros. Si los primeros son como ángeles, Anachnu Bnei Adam, nosotros somos personas. Veim Rishonim Bnei Adam, y si los primeros Jajamim son como personas, Anachnu que Jamurim, nosotros somos como burros. Pero no como cualquier burro. No todos los burros son. Veló que Jamorosh el Rabbi Pinchas ben Yair, que tenía un burro que era muy sutil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el burro de Rabbi Pinchas ben Yair, cuando le querían dar de comer algo, él olía. ¿Esto es kosher? ¿Se puede comer? Sí, sí, le sacaron el diezmo, ¿no le sacaron el diezmo? Dice, no. Dice, no, y no comía. Hasta que no le sacan el maaser, él no comía. Sí, o sea, lo de Pinchas ben Yair, que le transmitió de su energía, y ese burro ya no era tan burro. Pero le decían, y el burro decía, no. No. Decía que no. Ojalá yo fuera como ese burro. Le dijeron Jajamim, si tú piensas que los primeros Jajamim eran como personas, Nosotros como los burros. Pero no cualquier burro. entonces es él quien explicó caja. Así hay que entender la Gemara. ¿Sí? Porque la Gemara, el texto de la Gemara es básicamente, si los primeros eran como ángeles, nosotros somos como personas. Y si los primeros eran como personas, nosotros somos como burros, y no como el burro de Rabbi Pinchas ben Yair, sino Yafé. Te dijeron Jajamim, la Gemara hay que explicarla así. Si tú piensas que los primeros Jajamim son ángeles, entonces tú eres una persona. Pero si tú piensas que los primeros Jajamim eran personas, entonces ¿qué eres? Eres un burro. Pero ni siquiera eres como el burro de Rabbi Pinchas ben Yair, que conocía a su dueño. Sino que eres un burro de verdad. Aval, a pesar de eso, salvando las grandes diferencias entre los ángeles y las personas y los burros, cuando nosotros agarramos una palabra de un jajam en la Mishnah o en la Gemara o afilu posteriormente, ¿sí? Los Mefarshei Gemara, el Rambam, Rashi, Rabbeinu Tam, y afilu más tarde, ¿sí? Balaturim, el Rabbi Yosef Karo, el Ari Kadosh, el Gaon de Vilna. Es najón que te estás metiendo en cabezas que son atómicas, ¿verdad? Estás con bombas atómicas y tú eres Bekoshi un gusanito ahí que está tratando de entender ahí de qué se trata el asunto. Aval, ¿sabes? Por eso los gusanitos son gusanitos, ¿no? Porque se pueden meter por todos los lugares y por todos los costados, ¿sí? Para ver y para analizar qué es lo que está pasando. Entonces,
ese gusanito que es, bueno, yo hablo en mi nombre, entonces trata de meterte en la cabeza del jajam y no decir el jajam dijo eso. Asma sí dijo eso. Y lo dijo, Asma. Pero ¿entendiste lo que dijo o me estás repitiendo como un loro lo que él dijo? Es mejor. Nosotros nos tenemos que atener al texto. No puedes inventar cosas. Aquí dijo tal cosa. Bueno, ahora, ¿por qué lo dijo así? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué así? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué el otro jajam dice al revés? Entonces, ¿qué pasó? Un día se levantó en la mañana y se pusieron de acuerdo que quieren discutir. ¿Eso es lo que hicieron? ¿No? ¿Qué? Y eso nos hicieron... Eso hicieron, por ejemplo, los... entonces, primero, como van en la Mishnah, tenemos la discusión. Y vienen Jajamim en el Talmud. Te traen una discusión. Hay que prender velas en Hanukkah. Velas en Hanukkah. Entonces hay varias formas y la forma de Meadrin, Mina Meadrin, es como nosotros acostumbramos, es prender, ¿sí? Una vela el primer día, 2 velas el segundo día, 3 el tercero y así subiendo, ¿sí? Mosif Beolech. Así dice Bet Hillel. Y Bet Shammai dice, no, hay que prender al revés. Ojet Beolech, hay que prender el primer día 8 velas, el segundo 7 velas, entonces uno va de abajo para arriba y el otro día para abajo. Entonces ustedes piensan de que esta discusión es tan de que a uno se le ocurrió decir caja y al otro se le ocurrió decir caja. No, ¿verdad que hay una lógica detrás de la idea? Y los dos tienen razón. Y los dos tienen razón. Y por eso dijeron Jajamim que cuando hay una discusión en el Talmud, Elu Baelu Divrei Elokim Chaim, y lo que dijo uno es la palabra de Dios y lo que dijo la otra es palabra de Dios. El ama, cuando hay que llevar a la práctica, no podemos hacer las dos cosas a la vez. Tienes que elegir o esta o esta. Entonces, para eso hay reglamentos. Por eso dice reglamentos. Bueno, Jajamim dijeron, mira, en general la halajá va a ser como Bet Hillel. ¿Por qué? Porque Bet Hillel son más humildes, son más sumisos, tienen características que son más adecuadas para que la halajá sea como ellos. Como Bet Hillel. Como Bet Hillel. Hay excepciones, a veces la halajá es como Bet Shammai. Entonces, ¿qué? Bet Shammai lo que dijo son tonterías. Haz Bejalila, lo que dijo Bet Shammai es tan inteligente como lo que dijo Bet Hillel. Él tiene otra óptica, otra forma de ver cuál es el sentido del encendido de las velas de Hanukkah y por qué hay que prenderlas de esta forma y qué fue, etc. Y por eso dijeron Jajamim, hoy la halajá es como Bet Hillel, pero en el futuro la halajá va a ser como Bet Shammai. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que hay que entender lo que está diciendo el Jajam. Hay que entender. Entonces, ¿cómo van? Para entender lo que quiero, para lo que dijo el Jajam de la Mishnah, necesito al Jajam de la Gemara, y necesito al Jajam que explicó la Gemara, y necesito al Jajam que explicó al Jajam que explicó la Gemara, y así sucesivamente. Mejor. No voy a entender. Mejor. Y después voy a descubrir de que el Rambam entendió lo que dijo el Jajam de la Gemara así, y Rashi lo entendió así, y su nieto Rabbeinu Tam lo entendió de una tercera forma, y Ulay vino un cuarto Jajam y lo entendió de una cuarta forma. Entonces, ¿quién tiene razón? Todos tienen razón. Porque eso es lo que se puede entender, esa es la grandeza de la Torah, de que una idea puede tener varias implicaciones, matices, interpretaciones, formas de entender. ¿Qué? Lo estudiamos ayer. ¿Por qué el tema del Hametz es algo tan grave, tan fuerte, de que no se puede poseer Hametz? Bueno, hubo Rishonim que dijeron, ¿por qué? Fíjate el castigo que da la Torah al que come Hametz. Imagínate que tienes ahí una bolsita con galletitas y bueno, te
llegaste y ahí agarraste una galletita. En el mundo. Bueno, nada más que vas a morir 10 años antes de lo que tenías que Antes morir. de los 50, por lo general. Sí, Karen. Viene el otro y dice, no, ese no es el problema. El problema no es el castigo. Hay otras cosas que tienen fuertes castigos. No, el problema es de que estamos acostumbrados al hametz todo el año. Entonces, aquí tenemos que tener mucho más cuidado. Porque todo el día comemos hametz. Y hace 24 horas antes de que empezó Pesach, te comiste esa galletita y ahora pitom esa galletita se volvió cerdo. Veneno. Entonces, ¿qué? No todos ponen atención en eso. Entonces, por eso, ¿sabes qué? Mejor no lo tengas en la casa. Deshazte de eso. Mándalo a volar hasta que termine Pesach. ¿Sí? Entonces, vemos que los Jajamim trataron de entender las cosas y explicarlas. Y el motivo es Pashut. Porque eso es lo que quiere Hashem. Que cuando estudias Torah, Lishma. Daber Baem Lishman, habla con ellas, en el nombre de las palabras. Quieres que tú, las palabras de la Torah quieren que venga a tu cabeza a iluminarlas, a revelarlas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos lo que dijo el Ramjal? Que las palabras de la Torah son como una brasa que hay que avivarla. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Eso qué significa? Que esa palabra a simple vista parece apagada, parece que no tiene vida, pero está llena de fuego, llena de energía. Hay que avivarla. ¿Cómo? Hashem te dio un sistema para avivar las brasas, que se llama cerebro. Comprensión. En el momento que tú pones en funcionamiento tu comprensión, ese es ¿cómo se llama? El abanico para avivar las palabras de la Torah, las brasas de la Torah. Rab, dice el Proverbios 11:14 que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Por lo que dice usted Najo. de las diferentes opiniones, Najo. es el que enriquecen el comentario. La enseñanza. Pero hay que saber qué consejeros elegir. Claro. No cualquiera. Sí. Por eso Javivi votó a... Había uno que se llamó Hitófel en alguna vez ahí medio problemático, consejero. Estaba ¿Najón? Sí, chisquito. sabía. Amelech lo sale. Najón. Top. Rashi Zal Girzah Acheret Hayta lo Sham. Rashi tenía otro texto. ¿Sabes? Eso también sucede. Como el Talmud no es originalmente escrito, no es Torah escrita, sino que es Torah oral. Entonces, a veces hay textos que difieren un poco en ciertas palabras que tenían los Jajamim. Y muchas veces se ve, por ejemplo, que Rashi explica una Gemara y que él tenía un cierto texto de la Gemara y viene el Tosfot o viene el Rambam y se ve de que ellos tenían otro texto en la Gemara, o sea que no era el mismo. O sea, no es de que cambiaba terriblemente, pero a veces una o dos palabras pueden cambiar el sentido de la oración, Totalmente. de la idea. ¿Qué? ¿Qué? Otro mundo. Entonces, Rashi, en las palabras de Rabbi Lazar y Rabbi Tzadok, a diferencia de Rosh que tenía en su texto, habla en ellas, en su nombre, o sea, en el nombre de las palabras de la Torah, dice, Daber Baem Leshem Shamaim. Habla de ellas, de las palabras de la Torah, Leshem Shamaim. ¿Qué? Se dice que la Torah es el nombre de Kadosh Baruj Hu. Najón. Entonces puede ser que Vale. sea en el nombre de la Torah, que es el nombre de Kadosh Baruj Hu, queda unido Shemot. No, eso es lo que dijimos antes, que al final, cuando uno estudia Torah, está estudiando En el nombre de él. el nombre de porque la Hashem. Torah es Najón, el nombre Najón, de él. Najón. Toda la Torah. Pero, bueno, Kadosh Baruj Hu reveló la Torah de una cierta forma, con una Sí, vestimenta, matices. ¿sí? Pero ese Y no, por eso tenemos también diferentes niveles en el entendimiento de la Torah, que es el Pardes, Najón, Pshat, Remes, Drash, Sot, y bueno, infinito. Como dice el Maral de Prague, que la persona que piensa que cuando lee las historias de la Torah,
y piensa que eso es Bediuk, lo que la Torah te quiere decir, entonces eres un infantil, Pashut. Si piensas de que eso es, como van, el Pshat es el Pshat. Pero si te quedas ahí en el nivel de la cáscara, va de ahí que te estás perdiendo toda la profundidad de la Torah. Y no es eso. La gente pireshete kol kavanatcha lashamayim. Y por eso Rashi explicó que Bemet, cuando hablas y estudias Torah, lo tienes que hacer con la intención de que sea la Shamayim, para el cielo. Omnam, Pirush Lishma, Shambru Razal, Bechol Makom, Vadai Shegam Rashi Zal y Faresh que Pirush Arosh. Pero, o sea, Rashi tenía otro texto que dice el Shem Shamayim. Bueno, ahí no se puede discutir qué significa en honor a Hashem o en honor del nombre de Hashem. Pero, si la palabra es Lishma en su nombre, entonces sin ninguna duda es que también Rashi estaría de acuerdo con el Rosh, según su texto. Y también Rashi no explica aquí que hay que hacerlo con apego y demás, de atele afuque, sino que él viene a quitar básicamente la Torah se puede estudiar de la mejor y de la manera ideal, entender, comprender. ¿Qué es Le cantar es criticar, ir en contra, ¿sí? Como ya les dije varias veces. Cuando viene un alumno y me dice que quiere estudiar en la universidad, yo le digo, mira, hay universidades de Torah que se llaman yeshivot, que esas son las mejores universidades que hay. Pero si tú quieres estudiar en la universidad, ¿qué quieres estudiar en la universidad? Yo quiero estudiar, quiero sacar un doctorado de Talmud. Te lo digo, por favor, no estudies Talmud en la universidad. Porque eso no es Talmud. Torah, hay un solo lugar donde se estudia. Hay un solo lugar donde se estudia Torah. ¿Dónde se estudia Torah? En una yeshiva. ¿Quieres estudiar computación? Beseder, en la yeshiva no te enseñan computación, estudia en la universidad. ¿Sí? Pero lamentablemente la gente que no conozco, no sé, pero en general, ¿sí? Los estudios toraicos se estudian en las universidades toraicas. Y lo que es fuera de la Torah, entonces bueno, cualquier profesión, quieres estudiar medicina, quieres estudiar tecnología, quieres estudiar ciencia, quieres estudiar matemática, lo me llané, con la cabot. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la Torah hay que estudiarla con Irat Shamayim. ¿Sí? Y si viene un profesor que puede ser muy inteligente y saber, pero te viene y te enseña así Torah, entonces te va a callar, entonces le falta lo más importante para estudiar Torah, que es el temor a Hashem. Entonces por eso no hay que estudiar Torah para ir en contra de la Torah, para criticar la Torah, para vanagloriarse de los conocimientos, como escribió el Rosh, que de Mujach, misión de Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok, alta sema Torah litgadel bain. Y que la Torah no la utilices como un medio para tú enaltecerte. Corona. Sí, como corona, y eso es lo que dice la Gemara. Y termina diciendo respecto a Rabbi Yochanan ben Zakkai, que no dejó nada de la Torah sin estudiar. Para darle de herencia, heredar a mis queridos Yesh. Y dicen en Jajamim que son, la palabra Yesh es la gematria, es el valor numérico de 310 que hay, que la persona que estudia Torah entonces va a recibir 310 mundos. Y eso es lo que dice la misma Torah, ¿sí? Que la Torah tiene esa capacidad de darle a la persona esa herencia, esa recompensa. Para todo aquel que estudia y se ocupa de ella por su amor a la Torah, el que ama la Torah es el que quiere entender a la Torah, el que quiere saber la Torah, el que quiere profundizar. Ese es un hombre que ama a la Torah.
Pero el que deja la Torá en un nivel, ¿sí?, del Gan, del jardín, ¿no? Y cada vez que viene una fiesta, entonces él le explica a la gente que ya es mayor, le explica a la gente qué es Pesaj o qué es una fiesta o qué es la matzá, como si estaría hablando con un niño de 3 años. A pesar, es también importante que un niño de 3 años entienda cuando tiene 3 años qué es la matzá. Pero ahora estás hablando con una persona que tiene 30 años, no 3 años. Entonces, ¿qué va a decir una persona que a los 30 años le explican lo que es la matzá como a un niño de 3 años? Te va a decir, no hay que quitar la base de los 3 años, pero hay que aumentar, hay que profundizar, ¿sí? Y hay que preguntarse, y hay que analizar, para realmente entender todas estas cosas como Dios manda. En síntesis, Reb Chaim de Volozhin, como siempre, él en este libro trata de defender o de explicar las cosas en su filosofía, yendo un poco en contra de la Hasidut, ¿sí?, del hasidismo que en esa época empezó, ya tenía mucha fuerza, y que en el mundo hasídico obviamente el tema del estudio de la Torah sí es visto como algo que se hace para apegarse a Hashem, para llegar a esos niveles, mientras que los alumnos del Gaón de Vilna, empezando por Reb Chaim de Volozhin, dicen que nosotros cuando estudiamos Torah tenemos que estudiar Torah por la Torah, para crecer en la Torah, para engrandecer a la Torah, como ya explicamos, y esa es nuestra función. ¿Bien? Si la Torah está abajo, hay que elevarla, hay que subirla, hay que darle la categoría que merece. Entonces esa es básicamente la divergencia que hay, por lo menos en su momento, hoy también un poco, pero hoy en día esas guerras ya son mucho menos relevantes, ¿sí? En su momento las peleas o las luchas ideológicas entre el mundo hasídico y el mundo no hasídico eran bien fuertes. Era bien fuerte porque también había la duda que hay movimientos que al final pueden poner en peligro realmente la esencia de la Torá y cambiar las cosas. Y bueno, ahí estaba muy cerca ahí de uno que había dicho que era Mashiach y que Shabbat Tzvi y entonces ¿cómo se dice? El Gaón de Vilna y sus alumnos, especialmente los Reb Chaim de Volozhin, sacaron todo el armamento pesado para que las cosas no se salgan de la línea, como se dice, de la regla, de ceder. Y hay una tercera opinión que no figura aquí, que es la opinión o la idea del Musar, de los Balei Musar, que el estudio de la Torá es para que la persona pueda cumplir mitzvot y para que tenga buenas midot, cualidades. Como dice el Pirkei Avot, lo amidrash shikar no es lo principal el estudio, el amase. El estudio de la Torá es un medio para aprender a cumplir mitzvot. Desde Najón. Las mitzvot se tienen que saber cumplir. ¿Cómo vas a saber cumplir mitzvot? Estudiando. Najón. Cuando yo estudio la halajá, estoy cumpliendo la mitzvah del Limud Torah, pero gracias a que yo estudio eso, ahora yo sé cómo comportarme, ¿sí?
que tengo que hacer este año cuando Erev Pesach cae en Shabbat, cómo tengo que hacer las mitzvot que todo el año no cae en Shabbat, cómo tengo que cumplir la mitzvah, las mitzvot del Seder y las mitzvot de Purim, etc. Entonces, al fin y al cabo los tres tienen razón, las tres ideas, porque la Torah al final te lleva a Dvekut, a pegarte a Hashem, y la Torah hay que comprenderla y profundizarla y entenderla y analizarla. Y la Torah, y al fin y al cabo, la tienes que conocer para poder cumplir mitzvot y para ser una buena persona. ¿Sí? ¿De qué sirve que una persona tenga mucha Torah, pero su comportamiento deja mucho que desear? Y sus midot y sus cualidades no son las correctas. ¿Qué? Entonces, Elu ba'elu divrei Elokim Chaim. También en eso tenemos que decir que todas las opiniones tienen su punto y son parte de la Torah y de nuestra forma de entender las cosas. ¿Qué? Pero, ¿cómo van? Cada uno va a manejarse de acuerdo al énfasis que le pone el estudio de la Torah. Si una persona le va a poner más énfasis al tema del apego a Hashem, entonces va a estudiar. Hay más cosas que tienen que ver con Hasidut, con Musar, con Kabbalah. El que quiera aprender mucho cómo cumplir la Torah, entonces ¿qué va a hacer? Va a estudiar más alajá, sí, más alajá, bejule, mejor meot. Y el que quiera entender mejor, entonces Ulay va a estudiar menos alajá y va a estar todo el día en la Gemara, sí, moviendo las células intelectuales para entender qué fue lo que dijeron los Jajamim en la Mishnah y en la Gemara. Y bueno, al final también va a terminar en la halajá. Va a terminar en la halajá porque hay que saber qué hay que hacer. Pero lo más importante para él es Bemet, tener claro, tener bien arraigada la idea de cada jajam, de cada uno de nuestros jajamim. Entonces lo que hay que hacer, hay que agarrar lo bueno de cada uno. Hay que agarrar lo bueno de la Hasidut, y hay que agarrar lo bueno de los Mitnagdim, del Gaon de Vilna, y hay que agarrar lo bueno de los Balei Musar, y eso es lo que hizo el Rav Kook. Atkan, señor. El Rav Kook agarró lo bueno de todos. Usted dijo 310 mundos, ¿sí? Yo me iba a preguntar que si crecer en la Torah es crecer en la Hasidut, no por la Hasidut en sí misma. ¿También? ¿Verdad? Señor Reina, usted dijo 310 mundos, ¿sí? Ajá. Se dice que el tefilín es una corona que uno se pone. La corona suma 2 veces 310. 310 mundos que me pongo en mi cabeza y 310 mundos en el brazo, en que acción. acá. Entonces esa es mi corona. Y eso significa Yesh. Otra explicación de Yesh. Pero en 2 veces Pero para que todo eso tenga efecto tenemos que cuidar mucho nuestra lengua. Entonces viene el Chofetz Chaim Shmirat HaLashon, Shara Zechirah, capítulo 12, y nos dice así: Umitzvah zo, esta mitzvah del Shalom, מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, son de las mitzvot que la persona come de sus frutos en este mundo, o sea, de lo que llamaríamos los intereses, y el keren y la base, el capital en este mundo, la olam haba, para el mundo venidero, como está escrito en el primer capítulo del Tratado de Pea. También lo podemos ver esto de lo que dice la Gemara Masejet Ta'anit. Rabbi Beroka Chazav Ashchiach Beshuka de Bei Left. En una cuenta hay un sipor que Rabbi Beroka acostumbraba a estar en un shuk, en una calle, en un lugar, Ata Eliyahu, y de repente vino Eliyahu Anabí, ¿sí? Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿quién eran los amigos de Rabbi Beroka? Eliyahu Anabí. Nada más. ¿Saben? Y Tachzale se le reveló y le dijo:
Mi ika be'ay shuka bar alma deate. Entonces le dijo Rabbi Beroka Eliyahu Hanavi, ¿hay aquí en este shuk, en esta calle, en esta plaza, alguien que es merecedor del mundo venidero? Amarle, ¿quién? ¿Ese verdulero, ese frutero, ese que vende huevos, ¿quién puede ser merecedor del Olam Haba aquí? Entonces le dijo, no, Leika, Ein. No hay, nadie. Mientras tanto llegó una persona, ¿sí? Y hay que dar la cuenta ampliamente de que era una persona que trabajaba en la cárcel y que ayudaba a que no se mezclen los hombres con las mujeres y que los goim no violen el ley. Entonces dijo, este sí es merecedor de la Mabá, pero mientras tanto vinieron otros dos más, ¿sí? Vinieron el gordo y el flaco. ¿Escucharon hablar del gordo y el flaco? Sí. ¿Sí? O el alto y el bajo. Abot y Costello. Abot y Costello, ya fue. Vinieron otros dos. Y le dijo Eliyahu Hanavi, estos dos también merecen Olam Haba, estos que acaban de llegar ahora. Azdale Gabayu fue a lo de ellos, amarle, Mayuba, y vato, querían, no se veían grandes talmidei jajamim, digamos así. ¿Sí? No tenían capota, Streimel y yo qué sé. Entonces se fue a Vibroca, dijo, rega, yo tengo que investigar qué pasó aquí. ¿Qué tienen de especial estas personas? Y les dijo, va a ver ¿cuál es vuestro business? ¿Qué hacen en lo cotidiano? ¿Me pueden explicar? Entonces dijo, nosotros somos, como se dice hoy en día, payasos. ¿No lo que son payasos? No payasos de verdad, payasos que alegran a la gente. Arlequín. ¿Eh? Un arlequín. Sí. ¿Qué? En Nashe Bedije Anan. Somos personas felices. Smejim, umesamjim liadam. Somos felices, alegres y alegramos a la gente. Hacemos piruetas, y hacemos esto, hacemos chistes. ¿Saber? Amarle umay, que jazinan en Nashe Datziva. Cuando vamos caminando por la calle vemos uno ahí con la cara larga. depre, como se dice hoy en día. Sí. Si vemos uno depre, o más de uno depre, entonces le damos de, ¿cómo te va, macho? ¿Cómo estás? Manishma. Sí. Entonces ahí empezamos con los chistes, empezamos a alegrarlo. Me patrínanle. ¿Qué? Entonces, ese es nuestro business. Nuestro business es alegrar a la gente. ¿Qué? Hoy en día hay una nueva profesión que se llama, ¿cómo se llama esto en los hospitales? ¿Cómo se llama? Risoterapia. Psicólogo, ¿no? Mejor, no sé. Risoterapia. Usted dice los clavos. ¿Ah? Los clavos. También en Brasil. ¿Clavos? Yo soy parte de los clavos. Entonces, en el Instituto Mundial de los Clavos. ¿qué? Vamos a arreglar a los niños enfermos con cáncer. ¿Cómo se llama Sí, eso? sí. ¿Cómo se llama en español eso? ¿Clavos? Klaus. ¿Eh? Eso sí. Payasos médicos, payasos esto, algo. Pero la ciencia se llama Risoterapia. Risoterapia. Sí. Ya fe. Muy bien. Lo que dijo el señor Rabino. O sea, se llama Purim terapia. Kigamzo y mitzvah gdola. Sí, esta también es una gran mitzvah. Le afik le adam mitzarobe de agutav. Sí, quitarle a una persona sus problemas, sus dificultades, sus pensamientos, por lo menos momentáneamente. Ubichlal baftal araja kamoja, y está dentro de la mitzvah de amar al prójimo como uno mismo. Los sebas de Nachat Ruach Gadol a Kadosh Baruj Hu, y esto le provoca una gran sensación agradable a Hashem. Como mi sheesh lo ben beir acheret asher hu maleh deagot beisurim. Es como una persona que tiene
un hijo en otra ciudad, ¿sí? Que está lleno de preocupaciones, sufrimientos. בוודאי האב משתוקק שימצא שם על כל פנים איזה איש ינחם אותו. ודאי que el papá va a querer que se encuentre ahí alguien, no sé, que lo pueda consolar, que lo pueda ayudar, y que le hable, וידבר על ליבו, לחזקו ולסעדו, y apoyarlo. שלא יחלה מרוב דאגותיו, que חס וחלילה, que no se enferme, ¿sí? De la enfermedad que hoy en día conocemos como depresión. ובנים אנחנו להשם אלוקינו. nosotros somos hijos de Hashem. וכמו שמשלו חז"ל דבר זה גופה לעניין צדקה, ¿sí? Exactamente como cuando una persona da tzedakah, entonces hay tzedakah para el cuerpo y hay tzedakah para el alma. Y name ki chazina beitre de itlu tigra bade adade, y dijeron estos dos, eso es una cosa que hacemos, ¿sí? Somos payasos, pero además de eso somos otra cosa. Cuando vemos dos personas que están peleándose, entonces nos transformamos en los alumnos de Aarón Cohen. ¿Qué hacía Aarón Cohen? Oev Shalom, Rodev Shalom, venía dos personas que se peleaban. Iba uno y decía, mira, tu compañero se arrepintió, él no quiere pelearse, ya termina. Después iba al otro y le decía lo mismo, mira, tu compañero quiere conciliarse. Y después Pitom se encontraban y se abrazaban y terminaba toda la discusión y todo el problema. Entonces, vemos aquí lo grande de estas dos cosas. Alegrar a los corazones tristes y arreglar los litigios y las problemáticas y hacer shalom entre la gente. זה הדבר הכי חשוב בעולם. Entonces, el que quiere tener un lama va, que se vuelva payaso.